Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de razonamiento verbal vamos a ver el tema de los antónimos. Recuerda que este tema tiene que ver mucho con tu capacidad de conocimiento de palabras, ¿no? Es un tema que está vinculado a cuántas palabras tú conoces, a cuán amplio es tu léxico, tu vocabulario. Entonces, tengan por favor en consideración que siempre es importante, que siempre es fundamental, que por tu misma cuenta, de modo autodidacta, como le dicen, conozcas palabras nuevas. Es una recomendación que siempre te voy a dar. El tema de antónimos es sencillo, la teoría la conocen ustedes muy bien, lo hemos visto, perdón, muchas veces. Recuerda que los antónimos se definen correctamente del siguiente modo. No se dice que son palabras con significado diferente. Alguna vez te dije eso, ¿no? No se usa la palabra diferente. El modo correcto de definirlos es de la siguiente manera. Son palabras que poseen significados opuestos, contradictorios, que se contraponen. Por ejemplo, ¿no? Todas las parejas de palabras que tú ves en la imagen extensa de abajo son parejas de antónimos porque poseen significados opuestos. Por ejemplo, abierto es antónimo de cerrado, reír es antónimo de llorar, verano es antónimo de invierno, triste es antónimo de contento, caliente de frío y muchos de pocos. Ahora, aprovecho para recalcarte este punto que es importantísimo. Recuerda que en lo que corresponde al tema de antónimos, así como en el de sinónimos que vimos el bimestre pasado, entra mucho en juego lo que es el respeto a la categoría gramatical, tal y como puedes ver en la imagen, ¿no? Por ejemplo, si te pongo un sustantivo, tú me tienes que dar como antónimo de esa palabra otro sustantivo. Si te pongo un verbo, me tienes que dar como antónimo de esa palabra otro verbo. Por ejemplo, fíjate en reír. El antónimo es otro verbo, que es llorar. Fíjate en abierto. El antónimo es otro adjetivo, que es cerrado. Fíjate en verano. El antónimo es otro sustantivo, que es invierno. Entonces, respeta por favor las categorías gramaticales. Ten mucho cuidado con eso. Y recordando un poco la etimología, recuerda que anti significa exactamente opuesto, contrario, y onoma significa nombre, así que antónimos más o menos significan nombres opuestos, nombres contrarios. Vamos a pasar ahora a ver lo de las clases de antónimos. Recuerda que las clases de antónimos suelen presentarse en forma de dos parejas. La primera pareja está conformada por los llamados antónimos morfológicos y los antónimos lexicales. Los antónimos morfológicos son muy fáciles porque este tipo de antónimos no hace que la palabra cambie, la palabra se mantiene. Mejor dicho, la raíz de la palabra se mantiene. Y solamente tú formas un antónimo colocándole un prefijo a una de ellas, ¿no? Por ejemplo, conocer, el antónimo morfológico sería desconocer. Capaz, el antónimo morfológico sería incapaz. Normal, el antónimo morfológico sería anormal. Fíjate cómo la palabra no cambia, ¿no? La palabra se mantiene, solamente le pones un prefijo nada más a una de ellas. Esos son los llamados antónimos morfológicos. Justamente se llaman así porque tú sabes que morfo nace de forma, así que la forma es la misma, la forma no cambia. Eh, en cambio, los antónimos lexicales son aquellos que ya sufren el cambio de toda la palabra.
Por eso que se llaman lexicales, porque el lexical nace del lexema, y tú sabes que el lexema es raíz, o sea que son antónimos cuyas raíces cambian, ¿no? Por ejemplo, el antónimo lexical de conocer sería ignorar. Ya no pones ya desconocer como arriba, ¿no? Sino cambias toda la palabra. El antónimo lexical de capaz sería torpe y el antónimo lexical de normal sería raro. Entonces, ve diferenciando en qué se basan las disimilitudes entre antónimos morfológicos y antónimos lexicales. Es muy sencillo que tú lo sepas reconocer. Y la segunda parejita está conformada por los antónimos absolutos y los antónimos relativos. Los absolutos son antónimos que se van a los polos extremos. Por ejemplo, sencillo es el antónimo absoluto de complicado. Diminuto es el antónimo absoluto de gigantesco. Horrible es el antónimo absoluto de precioso. Fíjate cómo cada uno de ellos va hacia los extremos, ¿no? Hacia los extremos. Otro más sería, por ejemplo, bebé anciano, ¿no? Bebé anciano. Otro más sería gélido, tórrido, porque gélido es muy frío y tórrido es muy caliente. Entonces, los absolutos son antónimos que van a los extremos. En cambio, los relativos son antónimos cuyos significados no van a los extremos, simplemente se quedan en un término medio, ¿no? Por ejemplo, de fácil es difícil, de chico es grande. Ya no es diminuto o gigantesco, ¿no? Porque diminuto y gigantesco son extremos, pero chico y grande no son extremos. Ya no es horrible, precioso, que son extremos, sino simplemente feo y bonito, ¿no? Entonces, fíjate cómo los de abajo, a diferencia de los que están arriba, no van a los extremos, ¿no? Se quedan en un término intermedio. Ahora, por ahí alguno de ustedes se preguntará, profesor, ¿y si uno de ellos va al extremo? Por ejemplo, si yo digo chico gigantesco o si digo feo precioso, ya, ahí siguen siendo relativos, porque para que sean absolutos, los dos tienen que ir a los extremos, no solamente uno, sino los dos. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, te estoy colocando dos ejercicios llamados tradicionales, que son aquellos ejercicios que te presentan la palabra sola, ¿no? La palabra solita. Y acá solamente depende de si tú conoces o no la palabra, nada más. Por ejemplo, te ponen la palabra lazo con S y te ponen la palabra nocivo. Tú tendrías que conocer qué significan ambas, ¿no? Lazo con S significa cansado y nocivo significa dañino. Entonces te doy unos segundos. ¿Cuáles serían los antónimos de cada uno? Veamos. Si pensaste en el caso de lazo, pensaste en vigoroso, está bien, ¿no? Porque si lazo es cansado, el antónimo es vigoroso, que estés lleno de vigor, de fuerza. Si pensaste en la segunda saludable, también estás bien, porque si te dije que nocivo significa dañino, entonces el antónimo es saludable, lo que te da salud, ¿no? Lo que te hace bien. Vamos ahora a ver dos ejemplos de antónimos contextuales. Los antónimos contextuales ya se ubican en una oración, No te vienen solos ya. Y esto es más fácil para ti porque a veces pasa que tú no conoces qué significa la palabra, pero gracias a la oración puedes tú deducir. Por ejemplo, ¿no? Se convocó a jóvenes que les guste trabajar por la conservación del medio ambiente para que formen parte de un grupo de voluntarios.
¿Qué antónimo marcarías para conservación? Ante la presión del pueblo, el rey Victorino no le quedó más que abdicar al trono. ¿Qué antónimo marcarías? ¿No? Recuerda que abdicar significa abandonar, dejar el trono. Te doy unos segundos, ¿sí? Veamos. A ver, si han pensado que en la primera es la D, están en lo correcto. El antónimo de conservación en este caso es deterioro, ¿no? Deterioro del medio ambiente. Y en la segunda oración, el antónimo de abdicar es acceder. Sí, porque si abdicar significa que tú abandones algo, dejes algo, el antónimo correcto aquí es que tú accedas a ese algo, ¿no? Entonces, de este modo es que tiene que resolverse ese tipo de ejercicios que, como te dije al comienzo de la clase, depende solamente de tu vocabulario, de cuán amplio es tu léxico. Te estoy enviando una ficha con 10 preguntitas sobre este tema. Por favor, me la reenvían, ¿ok? Muchas gracias por su atención. Cuídense.